パパに慰めてもらいな。Mikasa Swan y los nuevos miembros de la Legión comienzan su entrenamiento. Sin embargo, consiste principalmente en recordar la formación de exploración de largo alcance de Erwin. Más tarde, el prota se encuentra a Mikasa Swan y los demás. Mikasa Swan, al checar a Levi, le entran ganas de armar una tatakae por la madriza que le regaló a su men, pero al boss Levi no le interesa ensuciarse las manos y se larga. Tiempo después, Hanji realiza experimentos con el prota. Lleva al prota dentro de un pozo seco, con Hanji diciendo que puede ser capaz de mantenerlo abajo si pierde el control. Sin embargo, después de darle la señal, no pasa nada, y Hanji y Levi descubren que a pesar de morderse repetidamente, el prota no pudo transformarse. Sabiendo que si el prota pierde sus poderes obstaculizaría su plan de recuperar la muralla María, Levi le ordena al prota que haga algo al respecto. Sin embargo, cuando tomaba té junto con el escuadrón de Levi, sintiendo el dolor de sus heridas sin cicatrizar, Eren deja caer una cuchara y justo cuando está a punto de recogerla, de repente se transforma. Un sorprendido Eren luego es testigo de que el escuadrón estaba a punto de filetearlo, pero Levi les dice a todos que se calmen. Es entonces cuando llega Hanji, extremadamente feliz de poder tocar el brazo transformado del prota. Eren luego retira su brazo de su cuerpo de titán, haciendo que el cadáver de titán se evapore. Mientras Hanji entra en pánico, nota que la mano del titán está sosteniendo la cuchara. Más tarde, Hanji le muestra a todos la cuchara que la mano titán del prota sostenía, y concluye que para transformarse, Eren debe tener un objetivo claro en mente, como siempre lo había hecho cada vez que se transformaba anteriormente, ya que la cuchara no fue dañada en absoluto. Al escuchar esto, el resto del escuadrón se da cuenta de que el prota se había transformado accidentalmente y se muerden las manos como castigo. Se disculpan y Petra luego le pide al prota que confíe en ellos, ya que confiarán en el prota. Justo arranca la sexta ova, Adiós, Muralla Sina, primera parte. Annie lee una carta de Laina, en la que le cuenta que mañana la Legión parte a la 57ª misión de exploración exterior, y el hecho de que el prota estaba ubicado en otro escuadrón y no ha sido visto. La tarea de Annie es infiltrarse en la misión y capturar al prota. Los guerreros marleyanos ya están hartos de estar en Paradise, ya que en todos estos años no han podido localizar al rey, el poseedor del titán fundador. Con todo el desmadre que han provocado, esperaban que el rey hiciera algún movimiento. Si supieran que durante años han tenido al titán fundador en sus narices. Como no pueden capturar al poseedor del titán fundador, Laina, Berutoru y Annie han decidido capturar al poseedor del titán de ataque y regresar a Marley. Hitch, la compañera de cuarto de Annie, luego sale de la ducha y, sintiendo curiosidad, toma la carta y la lee, pero se la devuelve después de encontrarla aburrida. Annie le pide que cubra su ausencia mañana. Hitch está de acuerdo, pero con la condición de que tengan Snusnu y que Annie aceptara una tarea que le habían asignado a Hitch. Su deber es localizar a una Konoyaro desaparecida llamada Carly Stratman, hija del rico comerciante Elliot Stratman. Annie interroga a Elliot, pero ese pajero no sabía ni jota. Annie descubre una conexión entre Carly y Pit Leaders, una taberna en la zona pobre de Stowas. Al visitar la taberna, Annie interroga al cantinero y a un trío de clientes mugrosos. Subarachi, los animadores saben cómo hacer bien su trabajo. Los mugrosos intentan agarrarle el squanch a Annie, pero les parte la madre. Annie se dirige a buscar a Kemper, el novio de Carly. En el vecindario se topa con un grupo de rufianes, a quienes pone en su lugar. En el apartamento de Kemper, Annie descubre un chingo de droga llamada coderoína. Buscando debajo de su cama, encuentra el cadáver de Kemper. Vamos con la séptima ova, Adiós, Muralla Sina, segunda parte. Cuando Annie regresa a su carruaje, dos matones, Wald y Lu, la emboscan. Los matones fueron contratados por Elliot para encontrar a su hija, pero se asociaron con Kemper y están reteniendo a Carly como rehén para chantajearlo por dinero. Lu toma el anillo de Annie y la llevan al área de desechos industriales del distrito Stowas para matarla. Annie intenta que le devuelvan el anillo, pero Walt se da cuenta de que tiene una hoja oculta. Cuando Walt le devuelve el anillo a Lu, Annie hace que se corte la mejilla con el anillo y Lu la apuñala con el anillo, lo que le permite transformarse parcialmente en titán y destruir el carruaje.
Annie recupera su anillo y comienza a interrogar a Walt, pero Lou le regala varios plomazos en la espalda. Lou le dispara a Walt y huye. Annie se cura a sí misma y consigue que Walt le diga dónde está retenida Carly antes de morir. Annie se dirige al escondite de Walt y le parte la madre a Lou. Annie recupera su anillo y encuentra a Carly. Annie descubre que Carly produjo la coderoína y que Elliot dirigió la operación. Se entera de que Carly hizo un trato con Elliot para producir coderoína con la condición de que no se repartiría en la capital real y se escapó una vez que descubrió que Elliot había roto el trato, y luego su novio Kemper y los matones la secuestraron. Carly le pide a Annie que informe que nunca la encontró. Annie falsifica un permiso de viaje a la muralla Rose para Carly, que se despide de Annie regalándole donas y limonada. Más tarde, Annie acusa a Elliot de matar a Kemper, quien había pedido un rescate por su hija, y Elliot mató a Kemper después de que fracasaran las negociaciones. Elliot confiesa, y Annie, en vez de llevarlo al bote, lo ayuda a deshacerse del cadáver de Kemper. En el cuartel de la policía militar, Annie presenta un informe falso sobre Carly y Kemper, alegando que se habían ido de la capital con nombres falsos hace 3 días. Mientras se ducha, se asegura a sí misma que cumplir su misión es su propósito en la vida. De vuelta a la serie, llegó el día en que la Legión parte a la 57ª misión de exploración y Annie se infiltra en la misión. Poco después, un titán se acerca al grupo, pero el escuadrón de apoyo se apresura a lidiar con él para mantener al titán alejado del escuadrón principal. Erwin ordena a todos que entren en formación. Todos se separan, y el prota acompañado por Levi y su escuadrón viajan en la parte más segura de la formación. Mientras la legión avanza hacia Shigansina, Armin nota la primera señal de bengala roja desde el extremo derecho de la formación. Luego pasa la señal a la formación interna disparando una bengala roja, notificando a todos de la presencia de un titán. Gracias a esto, Erwin puede llevar la formación a su destino con un contacto mínimo con los titanes. Es posible que la estrategia de la señal de bengala no siempre funcione, ya que un titán puede pasar desapercibido y aparecer dentro de la formación debido al paisaje o los obstáculos en el área. Al pasar por un pequeño pueblo, Sacha se topa con un titán que se arrastra dentro de la formación. El titán corre tras ella, ella intenta cargar su pistola de bengalas, pero falla. Por suerte, el líder de su escuadrón y otro soldado la alcanzan, disparan la bengala y distraen al titán hasta que se estrella contra un árbol. Mientras tanto, Armin checa una bengala negra, lo que indica que ha aparecido un titán anormal. Mientras Armin dispara una bengala negra, el titán anormal Joto se abre camino hacia el flanco derecho de la formación. No queriendo dejar que el titán alcance a Armin, 2 soldados, Ness y Sis, que están cerca, derrotan con éxito al titán con Oyaró. Armin los elogia, pero inmediatamente notan que otro titán se les acerca por detrás. ¡Uy, uy, 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 uy! Resulta ser ni más ni menos que Annie en su forma de titán hembra. No sabes cómo me voy a divertir. Ness y Sis intenta matarla, pero Annie los mata sin esfuerzo. Annie persigue a Armin para violarlo. Armin, horrorizado, se da cuenta de que este titán no es un titán anormal, ya que muestra signos de inteligencia. Concluye que es un humano capaz de convertirse en un titán como el prota. Cuando el titán salta sobre Armin y pisotea justo enfrente de él, Armin cae de su caballo. Annie tira la capucha hacia atrás para checar su rostro, pensando que podría ser el prota, y no queriendo asesinarlo accidentalmente si ese fuera el caso. Al darse cuenta de que es Armin, le perdona la vida y sale corriendo, para sorpresa de Armin. A mí se me hace que Annie quiere darle sentones al Virgo. Mientras tanto, se revela que la mayoría de soldados del extremo derecho de la formación están muertos ya que la titán hembra atrajo un chingo de titanes puros. Armin se pregunta por qué el titán no lo mató y por qué tendría que mirarlo a la cara. Lo encuentra el Kusoyaró Laina y tiempo después Jin. Armin les explica su teoría acerca de que la titán hembra es humana. Dado que no mató a Armin, concluye que la titán hembra posiblemente esté buscando a alguien, muy probablemente al prota. Laina menciona que se suponía que el prota estaba en el ala derecha de la formación, pero Jin señala que la información que recibió del plan tenía al prota en un lugar diferente, lo que revela que los soldados recibieron información contradictoria sobre el paradero del prota. Cuando Laina pregunta dónde está el prota en realidad, Armin adivina y dice que el prota podría estar ubicado en la parte trasera de la formación, la posición más segura.
Luego los tres se disponen a matar al titán hembra, y antes Armin les dice que se pongan sus capuchas, ya que la titán hembra no los matará sin antes confirmar sus identidades. Jin y Armin no logran hacerle daño al titán hembra, mientras un Laina que fue capturado le cuenta la ubicación del prota a Annie, sin que Armin y Jin se percataran. El Kisama se libera cortándole la mano al titán hembra para que Armin y Jin no sospecharan, y los tres salen corriendo, mientras que Annie comienza a correr justo en dirección del prota, y Armin se da cuenta de este cambio. Algunos centímetros más tarde, Krista los encuentra y regresan a la formación. Mientras tanto, el grupo de Levi checa una señal de un titán anormal. La señal viene de algunos soldados que se topan con Annie y se arma una tatakae en la que Annie los asesina brutalmente. Mientras tanto, la formación sigue dirigiéndose hacia el este, contrariamente al plan original. Finalmente, llegan a un bosque de árboles gigantes. Cuando Erwin entra en el bosque, ordena que solo el centro de la formación entre en él. El escuadrón de Levi también entra en el bosque, mientras que Mikasa, Swan y el resto de soldados reciben la orden de deshacerse de cualquier titán que intente entrar en el bosque. Esperando por encima de los árboles, un chingo de titanes intentan alcanzarlos y Mikasa Swan nota que no necesitan luchar mientras no intenten entrar en el bosque. En otro lado del bosque, algunos soldados checan que Annie ha entrado en el bosque e intentan matarla inútilmente. Rápidamente encuentra al escuadrón de Levi y comienza a perseguirlos. El escuadrón le ruega órdenes a Levi, proponiendo participar en una pelea con el titán. Sin embargo, Levi les ordena que sigan montando a caballo. Justo llegan refuerzos e intentan acabar con Annie, pero al ser aniquilados, el prota está a punto de transformarse en titán para tener una tatakae con Annie y evitar que siga matando más soldados que intentan protegerlo. Petra le ruega al prota que tenga fe en ellos, sobre todo en Levi, y finalmente decide seguir adelante con el escuadrón. Annie mete turbo, y cuando está a punto de alcanzarlos, llegan a la ubicación de los otros soldados de Erwin y Hanji, en donde Erwin había instalado una trampa para capturar a la titán hembra. Erwin da una señal para disparar un rechingo de ganchos de agarre al titán, capturándola con éxito, quien logra cubrirse la nuca con ambas manos. Mientras el escuadrón de Levi continúa a caballo, Levi se va donde Erwin y deja a Eldo para liderar el escuadrón, mientras que el prota está sorprendido al ver que tenían la intención de capturar viva a la titán hembra. Más adelante el grupo del prota sube a la seguridad de los árboles. Erwin elogia a Levi por haber llevado al titán a la trampa, pero Levi afirma que es gracias a los soldados que se sacrificaron. Levi y Mike son incapaces de romper su piel endurecida en un intento de sacar a la persona que está dentro. Erwin decide usar explosivos para volar las muñecas del titán hembra y ordena a los soldados que los preparen. Al mismo tiempo, Levi aterriza sobre la cabeza del titán hembra y comienza a amenazar al titán, afirmando que no hay forma de escapar y también preguntando si está bien cortar las manos y las piernas de la persona que está dentro. Annie, que está que se caga de miedo, al escuchar esto, su titán deja escapar un fuerte grito que atrae a todos los titanes puros de los alrededores. Erwin, al checar que los titanes comienzan a devorar a la titán hembra, ordena a todos que entren en combate con ellos. Annie aprovecha el desmadre y el vapor que desprende su titán para salir y escapar. Al checar que los titanes han devorado a la titán hembra, Erwin señala una retirada y ordena a todos que regresen a la formación. Mientras tanto, el grupo del prota regresa a la formación.
Justo checan una bengala de señal disparada por Annie, y pensando que fue disparada por Levi, responden a la señal. Annie, disfrazada con un uniforme de la Legión, los intercepta y asesina a Gunther. Después se transforma en titán hembra y comienza a perseguir al prota. El prota quiere luchar contra la Kisama, pero se le ordena escapar mientras el resto del escuadrón se encarga de ello. El prota decide confiar en ellos y se dirige a la ubicación del resto de la Legión, pero, desde lejos, checa horrorizado como Auruo, Petra y Eldo son brutalmente asesinados por Annie. Simios imbéciles. El prota grita encabronado, queriendo matar a la titán hembra y se transforma en el titán de ataque. Su rugido es escuchado por Mikasa, Swan y Levi, quienes corren a la ubicación del prota. Levi se topa con los cadáveres de Petra y los demás y se mantiene muy sereno ante este hecho. Mientras tanto, el prota corre encabronado por Annie y se arma la primer gran Tatakae de Shingeki no Kyojin. Fatality. Eres débil. Te falta sexo. Durante la Tatakae, el prota se da cuenta de que la titán hembra realiza los movimientos de lucha de Annie. La titán hembra le regala una patada endurecida para decapitarlo rápidamente. Luego la titán hembra arranca al prota con su boca del cadáver del titán de ataque. Justo Mikasa Swan llega y checa como la titán hembra huye con el prota inconsciente en su boca. Mikasa Swan comienza a perseguir a la Kisama, cortando repetidamente todo su cuerpo en un intento de recuperar al prota. Sin embargo, su golpe final ha demostrado ser ineficaz debido a la capacidad de endurecimiento de la Kisama. Agárrate, justo llega Levi y le da a la titán hembra hasta por debajo de la lengua. Mikasa Swan intenta atacar la nuca del titán hembra, sin embargo, está a punto de ser aplastada por su puño, pero Levi la salva, torciéndose el tobillo en el proceso. Luego Levi corta la boca del titán hembra y agarra al prota, ordenando a Mikasa que se retire. Eres mi orgullo, hijo. Levi mira hacia atrás y, para su sorpresa, checa a la titán hembra derramando lágrimas. Annie creía que con el titán de ataque como trofeo por fin regresaría a su hogar en Marley. Un chingo de titanes persiguen a la Legión en su camino a la muralla Rose. Al checar que están a punto de alcanzarlos, Levi ordena a los soldados que arrojen los cadáveres de todos los soldados caídos, lo que aumenta la velocidad de sus carruajes y logran zafar. El prota se despierta cuando ya están cerca de la muralla Rose. Mientras caminan por la ciudad, los NPCs los insultan por la muerte de muchos soldados en otra misión fallida. El padre de Petra se acerca a Levi para hablar sobre su hija, pero Levi ni lo pela. Erwin también se enfrenta a la ira de los NPCs que lo cuestionan y el propósito de la expedición. Debido al fracaso de la expedición, Erwin es convocado a la capital para entregar al prota para que sea ejecutado. Antes de partir hacia la capital, Erwin se reúne con los soldados de confianza.
Armin comparte su sospecha con Erwin de que Annie es la titán hembra, ya que Annie usó el equipo de maniobras de Marco para matar a los titanes que habían capturado. También sospecha que hay más espías en la Legión, y uno de ellos probablemente sea Leyna, ya que está seguro de que él le dijo la ubicación del prota durante la lucha contra Annie. Erwin envía a Leyna, Berutoru, Sacha, Connie, Ymir, Krista y más soldados sospechosos a un puesto de avanzada al sur de la muralla Sina, donde están bajo la vigilancia de Mike y varios soldados de la Legión hasta nuevo aviso. Todos los sospechosos están sin uniforme y no se les permite entrenar, mientras que el resto de los soldados están completamente equipados. Mientras tanto, planeando capturar a Annie cuando pasen por el distrito de Stowes en ruta a la capital, Erwin hace que Jean se haga pasar por el prota, mientras que el prota, Armin y Mikasa Swan atraen a Annie a una trampa. Intentan que Annie entre a un túnel subterráneo con ellos, en donde Annie no podrá transformarse debido al espacio reducido, y por ende será capturada fácilmente. Pero, la Kisama huele la trampa y se niega a entrar. Mikasa Swan se prepara para la Tatakae cuando Annie comienza a reír sádicamente. Armin dispara una señal acústica y muchos soldados de la Legión encubiertos se apresuran a capturar a Annie, pero, Annie usa su anillo para cortarse y se transforma en la titán hembra, y esta mierda se prendió. El prota, Armin y Mikasa Swan se ven obligados a huir de Annie en los túneles mientras ella se estira para agarrarlos. El prota muerde su dedo tratando de transformarse, pero no lo consigue, debido a que aún no cree que Annie es realmente la titán hembra. Armin y Mikasa Swan abandonan los túneles para distraer a Annie, quien patea el túnel aplastando al prota con escombros. Mientras Mikasa Swan y más soldados de la Legión luchan contra Annie, Erwin le dice al comandante de la policía militar Nile Dog que prepare sus tropas para la Tatakae. Luego instruye a Jen, que se ha despojado de su disfraz, para equipar el equipo de maniobras y ayudar con la captura de Annie. Un soldado llega con equipo de maniobras para el propio Erwin, y mientras lo equipa, Erwin ordena a todos los soldados presentes que lo sigan para ayudar en la captura del titán. Sin embargo, es detenido a punta de pistola por Nile, quien acusa a Erwin de traición. Muchos NPCs estiran la pata en el desmadre. Hanji está en lo alto de un edificio preparada con otra trampa de ganchos. Justo en ese momento, la Kisama pasa corriendo, y Hanji le dispara el chingo de ganchos y otra vez la atrapan, pero, Annie de una patada destruye todas las armas y se libera y sale huyendo cagándose hacia la muralla. Mikasa Swan se enfrenta a la Kisama, pero es noqueada justo cuando el prota, enfurecido por todas las personas que ha asesinado la Kisama, se transforma en el titán de ataque y dice que matará a la Kisama. Es hora de la revancha Nakamas. Fatality. Esto es cine. Annie intentó escapar trepando la muralla, pero Mikasa Swan le cortó los dedos de las manos y el prota le corta la cabeza de un madrazo. El prota está completamente loco, muerde el cuello de la titán hembra, revelando el cuerpo real de Annie. Esto preocupa a Hanji y los demás, pensando que el prota se comerá a Annie. ¿Qué pasaría si el prota se come a Annie? ¿Se volvía un titán femenino o uno trans? Esta pregunta no me deja dormir. Sin embargo, al checar a Annie llorando, el prota se detiene. Esto le da a Annie la oportunidad de usar su habilidad de endurecimiento, envolviéndose en un cristal indestructible, lo que hace que su cuerpo de titán comience a fusionarse con el prota también.
En ese momento, Levi aparece, cortando al prota del titán. Luego Jan intenta romper el cristal, pero sus esfuerzos son inútiles. Hanji ordena a los soldados que usen cables para hacer una red y llevar a Annie a una prisión bajo tierra. Levi se acerca a Erwin, afirmando que difícilmente pueden considerar la misión un éxito. Sin embargo, Erwin dice que han logrado aguantar y que la legión no desaparecerá. Erwin es interrogado por el alcalde de Stowas, quien le pregunta sobre la renuencia de Erwin a pedir ayuda a la policía militar desde el principio. Erwin afirma que con posibles aliados de la Titán Hembra dentro del ejército, tuvo que limitar la operación a aquellos que no estaban involucrados. Se disculpa por la destrucción de Stowas, sin embargo, el alcalde no acepta una simple disculpa. A pesar de que Erwin afirma que si la Titán Hembra escapara, las murallas caerían y más personas morirían, confirma que no pueden obtener ninguna información de Annie. Erwin afirma que este es el momento del ataque de la humanidad contra los titanes, y el alcalde está totalmente de acuerdo. Mientras tanto, el prota ya está recuperado de la Tatakai y listo para seguir avanzando. Mientras tanto, en la parte de la muralla Sina dañada en la Tatakai contra Annie, parte de la muralla se desmorona para revelar un titán colosal dentro. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.